Buenas noches, mi nombre es Emily Martínez Cruz. Les voy a dar el tema de manejo y prevención de lesiones por presión. Bueno, tenemos como definición que las lesiones por presión es cualquier lesión de la piel y los tejidos subyacentes. Esto va a ser originado por un proceso isquémico, donde nos va en combinación con la presión, cizalla y fricción, nos va a ocasionar una lesión por presión. Tenemos como fisiopatología, antes que nada, comprender de dónde inicia o por qué se relaciona. Tenemos que hablar de la presión capilar. Esta va a oscilar entre el 16 y 33 miligramos de mercurio. ¿Qué significa? Que si hay estas presiones por encima de estos valores, nos va a ocasionar un colapso de la red capilar. Va a provocar una isquemia local, extravasación de los líquidos, produciendo un proceso inflamatorio y ocasionándonos un eritema cutáneo. Pero esto se puede revertir, este problema, si se retira esta presión, y en 30 minutos probablemente se puede restablecer la perfusión de los tejidos. Pero si esto no sucediera, pues nos daría como consecuencia una lesión por presión. Son los factores de riesgo. Yo los resumí en estos 4 muy importantes, que es la inmovilidad, el estado nutricional, la hipoperfusión y la pérdida de la sensibilidad. Lugares de aparición tienen que localizarlos, y sobre todo en las crestas, lo que son las prominencias óseas, de acuerdo a la posición que se encuentra nuestro paciente. Si tenemos un paciente en posición prono, lo que es la frente, pabellón auricular, mejillas, tórax, abdomen, crestas ilíacas, puede ser genitales, sínfisis de la pubis, rodillas, dedos de los pies, zona occipital, omóplatos, coxis, sacro, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer la clasificación? Podemos compararla con un iceberg. Observamos que solamente tenemos esta pequeña punta de hielo, pero si nosotros la retiráramos, pensaríamos, no sabríamos de qué manera o cuál es la profundidad. A simple vista se observa pequeña, como esta lesión, pero si retiramos este tejido no viable, entonces veríamos esta profundidad, ¿sí? Hasta dónde llegamos. Si no retiramos este tejido viable, no se puede hacer una clasificación. Desde el 2014 hubo algún cambio y bueno, ya tenemos que se clasifican en categorías, de la 1 a la 4. La categoría 1 es el eritema no blanqueable, ¿sí? Es cuando a lo mejor el paciente no ha sido movilizado durante un largo periodo tiempo, o nosotros que si permanecemos en una sola posición, ya sentados o acostados, entonces vamos a producir un eritema, ¿sí? Un color rosado, rojo, en comparación con los otros tejidos puede ser frío, puede ser caliente, ¿sí? La piel pues va a estar totalmente intacta. La categoría 2 nos habla de que es una úlcera de espesor parcial. Aquí nosotros la dermis ya se está hablando de que el espesor de la dermis se encuentra abierta, es una herida poco profunda, con un lecho de la herida normal, rojo rosado, ¿sí? Categoría 3 es la pérdida total del grosor de la piel. Aquí ya se puede visualizar lo que es el tejido graso, se pueden presentar esfacelos y tejido necrótico.
puede ser que la herida esté húmeda o puede ser que esté seca. Categoría 4, pues ya tenemos la pérdida total de espesor de los tejidos, en donde inclusive podemos visualizar el músculo y llegar hasta hueso y tendones. A menudo esta va a presentar cavitaciones o tunelizaciones. Para hacer nuestra valoración del riesgo de las lesiones por presión, podemos ocupar varias escalas. Estas van a ser validadas como la de Braden, la de Mina y la de Norton. La de Braden es una de las más, las que presentan más especificidad y es más utilizada. La valoración y cuidados nutricionales, dentro de esto nosotros podemos ocupar también un instrumento de valoración como en el Mini Nutrition, el de EMINA, que son más rápidos y rentables que los parámetros antropométricos o bioquímicos. Valores nutricionales, nos mencionan que se pueden ofrecer suplementos nutricionales ricos en proteínas en pacientes que tengan algún déficit nutricional y riesgo de úlcera por presión. Hablemos de cuidados de la piel. Nosotros tenemos que mantener una piel limpia, seca y evitar fricciones. Cuando ustedes vayan a dar un baño de esponja, pueden utilizar agua tibia, jabones neutros, que sean poco irritables y secarlas por contacto, sin frotarla, sin fricción, ¿sí? Y poner atención en lo que son las zonas de pliegue. Muchas veces dejamos esas zonas de pliegue y bueno, nos van a ocasionar humedad. Aplicar cremas hidratantes, pero si tiene el paciente la piel seca. Entonces ya no se puede o no se aconseja ocupar algún tipo de alcohol, colonia, puesto que puede resecar más la piel. Continuamos con los cuidados de la piel. Se pueden o se recomiendan utilizar algunos dispositivos de prevención relacionados a lo mejor con algunos apósitos hidrocelulares, y utilizar ácidos grasos hiperoxigenados, que es como un spray, que se ocupan o bueno, se colocan en las zonas de presión. También nos dicen que no se debe de realizar masaje en las prominencias óseas. Para el control de la humedad tenemos que valorar qué nos va a ocasionar esta humedad o el exceso, ¿no? Incontinencia, el paciente está diaforético, tiene muchos drenajes, tiene a lo mejor aparte, tiene algunas heridas, tiene fiebre, tiene sudoración profusa. Y bueno, aquí nosotros tenemos que valorar el cambio de ropa cuando sea necesario, ¿sí? Y si tiene exudado abundante en las heridas, pues podemos utilizar apósitos adecuados absorbentes. Cambios posturales, estos van a ser de forma individualizada y pues bueno, ustedes dependerán de en qué posición pudieran colocar a su paciente, en supino, en Fowler, semi-Fowler, en posición supino, lateral, y estos nosotros los vamos a ir programando, ¿sí? Podemos ir anotando a qué hora colocamos a nuestro paciente en decúbito supino y a qué hora nosotros podríamos hacer este cambio. Se pueden ocupar superficies especiales para el manejo de la presión, que es el CEP, que se ocupan unos colchones son de forma individual que se pueden colocar encima de otro colchón, son muy delgados y bueno, tienen una presión alterna. Y podemos ir pausando incluso hasta 4 horas la movilización del paciente. El manejo de la presión, importantísimo. Tenemos que reposicionar al paciente para reducir la duración y la magnitud de la presión sobre las áreas vulnerables, sobre todo prominencias óseas, como ya les mencionaba. Podemos utilizar sistemas de alivio local,
como son los apósitos de espuma, de poliuretano, hidrocelulares, algunos cojines que ya vienen individualizados y están muy cómodos, muy flexibles, colocándolos dentro de donde se encuentran las prominencias óseas para aliviar la presión, en lugar de utilizar estos famosos apósitos de algodón con venda. El uso de la superficie especial para el manejo de la presión, podemos situar al paciente con riesgo sobre este dispositivo y no utilicemos colchones convencionales de espuma, aparte del colchón que tiene, ¿sí? Porque sí nos puede desarrollar úlceras por presión, ya nos está aconsejando. Entonces, estos sistemas, como ya les mencionaba, se ocupan sobre otro colchón. Tenemos varios listados de recomendaciones para el tratamiento de las úlceras por presión, como es el tratamiento local de la herida. Si tuviéramos una lesión por presión categoría 1, ¿cuáles son los objetivos principales de este tratamiento? Que tengamos una reparación de la piel y restaurar la función capilar. Aquí lo más importante, si ustedes detienen esa presión, podemos retirar esa categoría. Ya no va a tener categoría 1 si se libera la presión. Pero si no se libera la presión, podemos avanzar a categoría 2. Como ya les había mencionado, puedes ocupar ácidos grasos hiperoxigenados porque te hidratan la piel y bueno, entonces esto te puede prevenir la rotura por causa de alguna fricción o alguna cizalla. Evitar la presión sobre prominencias óseas con la utilización de cojines. La limpieza de la presión, podemos ocupar solución salina, agua bidestilada o agua potable de grifo. Esto es importante, van a decir que ¿por qué agua potable del grifo? Ustedes que se van a servicio social en las comunidades, posiblemente no lleven en su bolsa una solución salina y observen que a lo mejor un adulto mayor tenga lesiones por presión categoría 2. ¿Qué tienen a la mano? Pues agua. ¿Sí? Pueden utilizar en una bandeja limpia, hervir un poco de agua, dejar que esté a temperatura adecuada y hacer la limpieza de la herida. ¿Cómo podemos hacer? Ya no se limpian las heridas hasta que tallen con gasa, ¿sí? Se recomienda que se utilice una jeringa de 50 mililitros, igual y la llenas a 35 mililitros y con una aguja de 19 milímetros y a esa presión tú vas a hacer el arrastre de bacterias y restos sin lesionar el tejido sano. Ahora, las demás heridas que ya serían categoría 2, 3 y 4, ¿cómo vamos a hacer esa valoración? Porque ya se tomaría como una herida. Antes que nada de enfocarnos a una herida, pues tienes que tener los antecedentes generales del paciente. ¿Qué vamos a considerar? Identificación, su nombre, el sexo, la edad, estado nutricional, antecedentes mórbidos, diagnósticos médicos, alergias y causas de las heridas. Podemos apoyarnos de estas escalas de valoración como es la de Combatec, que ya nada más lo difícil es ir anotando en qué te vas encontrando de estas lesiones. Sí, pero ahí está todo bien específicamente detallado. Podemos ocupar también otro formulario de evaluación de las heridas de laboratorio Coloplast. También se los recomiendo muchísimo. Si ustedes hacen una correcta valoración considerando los parámetros descritos anteriormente, ustedes van a lograr categorizar la herida y de acuerdo a esta van ustedes a planificar su curación, desde lo que es insumos, tipos de cobertura y periodicidad del procedimiento. Vamos a hablar de lo que es la cura avanzada con la cura tradicional. Ahora, ¿ya tienes tu lesión por presión?
o tu herida, ¿qué vamos a ocupar? Primero vamos a localizarla. Ya hablamos de la localización. Está en sacro. Etiología es categoría 1, categoría 3 la lesión por presión. Medición. ¿Cuánto mide de largo por ancho? El tipo de tejido, si es tejido desfacelo, necrótico, de granulación. Vas a evaluar tu tratamiento, el tipo de exudado que tenga, si es purulento, si es seroso, si es hemático, la piel perilesional alrededor de la herida, cómo se encuentra, tus bordes y el olor también importante. Signos y síntomas de infección y la valoración del dolor. Para valorar el dolor podemos utilizar varias escalas verbales, numéricas y análogas, que es la de EVA o la de VAS. Y nosotros vamos también a determinar si esta herida que se encuentra puede ser aguda o puede ser crónica. El color del exudado, importantísimo, porque de acuerdo a esa característica te va a dar la causa. Solo como ejemplo, diríamos que la característica es del exudado verdoso y entonces, ¿qué te está causando esa característica? Pues una infección por pseudomonas, ¿ok? Así se encuentran las demás características. El tipo de tejido lo vas a dividir en porcentajes de tal manera que te dé un total del 100%. Tejido necrótico, esfacelado, granulación y epitelización. Tenemos que hay el tejido necrótico, ahora sí vamos a ver como el semáforo de colores, que es el tejido necrótico, que es el negro, tejido desvitalizado es color amarillo, que se encuentra aquí, que es como blanquito, pero es amarillo, tejido de granulación es rojito, rosado, como unos granitos, que quiere decir que ya va avanzando en nuestro cierre. Y la epitelización, a lo mejor el paciente, aparte de que la lesión que ustedes le encuentren, ya tuvo anteriores. Si su herida es plana, si es profunda, si está cavitada, si está infectada. Esta es la manera correcta de describir. Si está irregular, regular y contraída, si está macerada porque tiene exceso de humedad, está irregular y contraída. Para nosotros medir la lesión, vamos a ocupar el método lineal de la herida. Quiere decir que vas a medir el largo más ancho y por el ancho más ancho y lo vas a multiplicar y te va a dar un resultado en centímetros cuadrados. Para medir nosotros la profundidad, vas a basarte en el método del reloj. Un ejemplo, si nosotros tuviéramos a las 2 de la tarde una cavitación o tunelización de 2 centímetros o de profundidad, entonces diríamos, a las 2 de la tarde tenemos 2 centímetros de profundidad, a las 6 de la tarde tenemos 5 centímetros y así sucesivamente. Cuando tú explores, puedes ir midiendo con un hisopo la longitud. Pero hablamos de tratamiento. Tenemos, como ya les hablamos de lesiones por presión, pero también tenemos heridas quirúrgicas, dehiscencias, úlceras arteriales, úlceras venosas, tenemos quemaduras y quemaduras pues también por sol. Ahora, ¿en qué heridas se va a requerir el manejo avanzado? Para que ustedes puedan tener un manejo avanzado de las heridas, nosotros tenemos que hablar de un proceso normal de cicatrización. Si nosotros no entendemos esta parte del proceso normal, no podríamos dar un tratamiento adecuado. Entonces, se va a dividir en fase inflamatoria que va a durar de 3 a 4 días, ¿sí? Cuando va a haber un proceso de vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar, ¿sí? En la fase de proliferación o reconstrucción, que tarda aproximadamente de 7 a 10 días, ya va a haber un tejido de granulación. Y en la fase de maduración, pues va a ser de meses o años, ¿sí? Es donde nosotros hay una síntesis de la matriz extracelular y pues están formando nuevos capilares para formar una cicatriz.
Y bueno, aquí está más descrito lo que es las fases del proceso de cicatrización y las manifestaciones clínicas, que sería la inflamatoria, que va a haber ya una hemostasia y una inflamación. ¿Cómo vamos a observarla? Va a haber un blanqueamiento de la piel circundante, formación de un coágulo, que es el tapón, para que detenga el sangrado. Va a haber dolor, calor, eritema y edema. Cuando tenemos la fase proliferativa, pues vamos a ver que ya hay una migración de la matriz extracelular, hay una producción. Entonces ya va a haber una formación de nuevos vasos para que vayamos al área de epitelización. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones que ocurren a los 4 días aproximadamente? Porque se forman el tejido de granulación y restablecimiento de la epidermis. Y lo que es la remodelación, pues puede durar de meses a un año, ¿sí? Eso depende del estado del paciente. El cura en ambiente húmedo viene dándose desde 1962 por el doctor Winter, que bueno, él demostró que las heridas epitelizaban más rápido en un ambiente húmedo, contrario a lo que se creía que debían secarse y formar una costra. ¿Cuál es la diferencia de una cura tradicional a una cura húmeda, a una cura avanzada? Una cura tradicional es la que hacen comúnmente, las prácticas que se hacen comúnmente ahorita en los hospitales. Curación por turno, ¿sí? Tenga o no tenga exudado, esté limpia, esté sucia, hacen curación por turno, ¿sí? La cura avanzada, tú vas a valorar en qué tiempo vas a hacer esa curación. Puedes hacerlo en 24, 48, 72 horas, 5 días, hasta 7 días te puede durar una curación. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de la cura avanzada de las heridas? Pues proporcionar a la herida las mismas características que posee de manera fisiológica para cicatrizar. Entonces, nosotros tenemos que hablar de time. Si ustedes no conocen ese acrónimo, aprendérselo muy bien para dar un tratamiento, ¿sí? Esto nos va a ayudar a acelerar el proceso de cicatrización y facilita la efectividad de otras medidas terapéuticas. Este se da desde 12 de mayo del 2004, ¿sí? En lo que es el time. ¿Qué significan las siglas? La T, que es tejido no viable, o sea que aquí quiere decir que nosotros tenemos que retirar o hacer un desbridamiento autolítico, mecánico, quirúrgico. La I, que es control de la infección o de la inflamación. Ver qué tipo de apósitos nos pueden apoyar para controlar la infección. Gestión del exudado, que es el mensur, por eso es la M, y fomentar la epitelización. El TIME tiene dos estrategias o dos enfoques importantes. El primero que ya lo mencioné y una que es visión holística. En la visión holística vamos a ver la T de tratamiento y de implementación, cómo lo vamos a realizar, cómo vamos a ir monitorizando esa lesión y pues la evaluación de esa herida. Pero el doctor Stevens presentó en el simposio de Promédica de Ohio en el 2004 otro acrónimo. Aparte del time, se ocupa ya dominante, que se le agregan otras cosas muy importantes. La D igual desbridamiento, la O que es la descarga, M que es del exudado, malignidad, medicación, salud mental, y que va a haber infección, inflamación, la N de nutrición, la A de insuficiencia arterial, la T de técnicas avanzadas y la E de edema. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de apósitos, desde el control de la humedad, para el control de la infección, para la epitelización, para el sangrado. Tenemos que hay apósitos absorbentes, que pues te pueden durar el tiempo de uso, que es hasta 4 días. Estos, hay muchas marcas, son buenos para la elevada exudación en fase de granulación.
Puede macerar la piel perilesional, sí puede lesionarla. La espuma puede recortarse a las dimensiones interiores de la úlcera y engrosados como apósitos secundarios. Entonces, hay diferentes tamaños, ya sea que lo puedas poner, pedir a la medida de tu herida o comprar una medida suficiente grande y puedes ir haciendo tus recortes. Tenemos otro apósito que es el alginato de calcio, es muy absorbente. El tiempo de uso pues es de 12 hasta 48 horas. Puede ser en gel o puede ser en fibra. El ambiente de hidrogeles va a haber una absorbencia y pues los cambios diarios, pues desde diarios o hasta 72 horas. Este te va a servir para el desbridamiento autolítico en heridas en fase de granulación. Los hidrocoloides, bueno, aquí en México utilizan mucho los hidrocoloides en todos los hospitales. ¿Qué te puede ocasionar? Sí te puede retirar el tejido no viable, pero te aumenta mucho la humedad y pues te puede macerar la piel. ¿Cuáles son los tipos de desbridamiento? Pues hay muchos. Entre ellos son el quirúrgico, el autolítico y el enzimático. El quirúrgico, bueno, eso se realiza en un quirófano, retiración del tejido desvitalizado, puede ser con jeringas, con un arrastre. Autolítico, pues el uso de apósitos húmedos, interactivos, los geles, los hidrogeles. El enzimático, que se puede utilizar lo que es la colagenasa. Y bueno, estos son los productos ya propiamente para debridar, que son las enzimas proteolíticas, los hidrogeles que ya les había mencionado, las hidrofibras, hidrocirugía y el desbridamiento ultrasónico, entre otros. Estos son algunos ejemplos. Tenemos la terapia BAC, aquí está el Sapgel, que es el alginato de calcio, el Ulcoderma, el desbridamiento ultrasónico. Las ventajas de estos tipos de desbridamiento es que al paciente no le van a doler, ¿sí? Con una sola mano tú puedes hacer este desbridamiento de forma autolítica sin ocasionar dolor. En lo que es la terapia BAC se queda una succión continua para retirar la carga bacteriana y hacer un desbridamiento, pero esta puede durar varios días conectado al paciente. ¿Qué tipo de apósitos vamos a manejar para la carga bacteriana? Pues apósitos con plata, cadexómero yodado, la polihexanida biguanida, la miel de grado médico, el DAC, que es cloruro de dialquil carbamoilo. Y bueno, estos son los apósitos de los cuales les mencionaba, nada más de que hay diferentes marcas. Por ejemplo, este es un apósito de plata que se llama Aquacel AG, este es el Prontosan, este es el apósito de miel, que es el Medijón, este es el famoso DAC. En la etapa de granulación y epitelización vamos a ocupar alginatos. Estos van a absorber el exudado, van a servir como agentes hemostáticos. Tenemos las hidrofibras, apósitos de silicona, hidrofobos, y estos son atraumáticos. ¿Qué quiere decir? Que si puedes tú revisar tu herida y volverla a colocar sin que al paciente le duela. Puedes ocupar espumas de poliuretano, mantienen la herida en sus condiciones óptimas sin que llegues a macerar la piel. Apósitos de mallas impregnadas y bueno, se pueden ocupar hidrocoloides, pero los más pequeños, los más delgados. Y estos son algunos ejemplos de apósitos. Las terapias avanzadas, podemos ocupar apósitos bioactivos de colágeno, terapia de presión negativa, implantes autólogos celulares y matrices de regeneración dérmica. Entre ellos nosotros podemos ver que hay un
Promogran Prisma, esta es una marca, terapia BAC, y también ya cuenta con terapia de presión negativa, lo que es Combatec. Les voy a presentar un caso clínico muy importante para que ustedes se den una idea de cómo hacer una valoración de la lesión por presión. Tenemos que es una paciente de 76 años con desnutrición y disminución de la movilidad. Antecedentes de hipertensión arterial sistémica y demencia senil. Tenemos que tiene fractura de cadera bilateral de 6 meses de evolución y secuelas de EBC, con un Glasgow de 11 puntos. Valorando la herida, nos encontramos que se encuentra en categoría 4, en sacro, con las dimensiones de 5.5 centímetros de largo por 6.5 de centímetros de ancho, sin cavitaciones, con un tejido necrótico del 30%, una granulación del 20%, un esfacelo del 50%, un exudado moderado, tipo purulento, olor fétido, y los bordes pues se encuentran íntegros. Pero aquí la gran pregunta va a ser cuál es el tratamiento. De todo lo que ya mencionamos, sí es un poco difícil, pero podríamos lograrlo. Aquí se hizo una intervención, se hizo la valoración. Dentro de esa valoración se colocó un apósito DAC, que es este color verde, en combinación con un apósito secundario de hidrocelular, a donde se vuelve a valorar a las 72 horas y se hace una medición y observamos que hay una disminución del 40%, una disminución, y se encuentra el tejido de esfacelo en un 40%, el tejido de granulación en un 50% y 10% de epitelio. Este tratamiento dura aproximadamente 3 meses, 15 días, a donde, si ustedes observan, hay una diferencia y un cambio muy importante en cuestión a los porcentajes. Medidas de 5 centímetros por 6, tejido de granulación ya se encuentra en un 70% y un tejido esfacilar de un 20%. El epitelio lo encontramos en 10%, y entonces los bordes de la herida los encontramos limpios y bien delimitados. Tenemos como discusión que, bueno, el manejo de las úlceras por presión con apósitos DAC, se observó una reducción muy importante del tejido esfacilar y necrótico del 80 al 30%. No hubo signos de infección, ni se desarrollaron alergias, irritaciones, y se logró mantener este apósito hasta 5 días. ¿Cuáles fueron los aspectos importantes? Que la paciente se encontraba en un estado de deterioro avanzado desnutricional, de alimentación, de movilidad, de higiene y deterioro cognitivo. Y también falta de apego con los cuidadores. Si no hay ese equilibrio de tratamiento más el cuidador principal, nosotros no podemos avanzar o dar un tratamiento funcional. Espero que les haya servido mi información. Muchas gracias.